¿Para qué se estudia la palabra? La palabra se estudia para conocer la verdad. La palabra se estudia, hermano, para tener sabiduría. Conocer la verdad, Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Y la palabra nos lleva a la libertad del conocimiento a través de la verdad. Ese es el objetivo de la palabra. Entonces, por ahí leyó el hermano hoy en una de las partes que leí en Tesalonicense, que nos mantuviéramos en la enseñanza sana, en la doctrina sana. Y es bueno porque a través de ella nos salvamos a nosotros mismos y salvamos a los que nos escuchan. Súper importante la verdad. Hay que entender algo, que el mundo es un mundo de mentira. La mentira está constantemente alrededor de nosotros. Y la mentira es algo muy hábil. Es muy fácil engañar al hombre a través de la mentira. En todos los tiempos ha sucedido eso. En todos los tiempos la mentira ha trabajado en el corazón de las personas. Satanás y sus demonios, Satanás se llama el padre de las mentiras. El padre de la mentira. Y sus demonios siguen a su padre. Y los hombres que se dejan engañar, pues tristemente caen en el lazo satánico. Bienaventurado aquel que no permite que Satanás lo engañe, hermano. Bienaventurado aquel que dice el Señor que comprende las artimañas de su enemigo Satanás. Nuestra madre Eva fue engañada por la mentira. Satanás engañó a nuestros padres y trata de engañarnos a nosotros, porque él sabe que a través de la mentira es que nos mata. La mentira es lo que nos mata, hermano. El conocimiento de la verdad es lo que nos da la vida. En todo rango, en la vida, en el espíritu y en la vida normal. La mentira es... yo quiero leer, vamos a ir a un verso porque quiero hacer una pregunta. Vamos a ir a Romanos, capítulo 8. Toda persona que ha leído la Biblia, toda persona que ha escuchado enseñanzas de la Biblia en muchos lugares, de muchos maestros, pues Dios ha puesto maestros en la tierra para que nos enseñen. En el capítulo 8 de Romanos, verso 1, voy a leer antes de darle el nombre a este estudio. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice que no hay condenación. Para los que están en Cristo no hay condenación. Es decir, ¿qué significa que no hay condenación? Sencillo. El que está en Cristo, el Padre no lo condena. Dios, no nosotros. Él no nos condena. Hay que entender eso. ¿Qué es la condenación? La condenación de Dios sobre los hombres. Dice, no está sobre el que tiene a Cristo. El que está en Cristo Jesús no tiene condenación. Y sigue la palabra diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí pone una condición. Los que andan conforme a la carne, no. Los que andan conforme al Espíritu. Entonces, hay dos maneras de vivir en la tierra para las personas que creen en Cristo. Escuchen bien. No para las personas que no creen en Cristo. Las personas que creen en Cristo tienen dos maneras de vivir. Una, conforme a la carne. Dos, conforme al Espíritu. Vamos a definir qué será vivir conforme a la carne y qué será vivir conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque como yo no quiero condenación, yo no quiero ir al infierno, yo no quiero el dedo de Dios sobre mi vida, yo quiero la misericordia de Dios sobre mi vida. Entonces dice que los que están en Cristo Jesús no tienen condenación, pero no cualquiera que está en Cristo Jesús, sino aquellos que viven de acuerdo al Espíritu y no aquellos que viven de acuerdo a la carne. Y este estudio le vamos a llamar ¿qué es vivir de acuerdo a la carne?
o de acuerdo al Espíritu? Se necesita saber qué es eso. Yo estoy seguro que si hago esa pregunta, muchos me van a dar casi seguro una respuesta. Pero tristemente creo que me van a dar una respuesta equivocada, porque hasta hace una semana yo también estaba equivocado. Y lo vamos a ver. ¿Y alguien me puede decir qué cree que podrá ser vivir de acuerdo a la carne? ¿Usted, hermana? En la Biblia hay a las obras de la carne. Ok. A las obras de la carne. Y ahí te dice enemistad, entrega, celo, rivalidad, todo eso. Si, por ejemplo, uno vive conforme a eso, pensando en eso, actuando conforme a eso, pues vive en la carne. Efesios, me estás hablando de Efesios capítulo 5, del 19 en adelante. Ok, yo también creía eso y la hermana tiene razón. Pero en este versículo de Romanos capítulo 8 vamos a encontrar que la definición de carne aquí no es pecado, no es el pecado. En el capítulo 8 de Romanos, la palabra carne no tiene que ver con los pecados de Efesios capítulo 5 del 16 en adelante, creo que es. No es lo mismo y lo vamos a identificar. En primer lugar, vamos a ver que hay tres palabras más bien para la palabra carne. Una es esto que nosotros llamamos carne. Esta sustancia se le dice carne. Dos, se le llama carne también al cuerpo como tal. Tres, se le llama carne a la actitud de vida desobediente a Dios, que en sí lo que se llama es los deseos de la carne o esa actitud pecaminosa de la carne, es decir, que son lo que las hermanas hablan. Pero la palabra carne también tiene una función que es las obras que yo hago. Cualquier obra que yo haga, cualquier obra que haga mi cuerpo, la hace la carne. Es decir, que hay una actitud en las obras de mi cuerpo a las cuales yo le llamo las obras de la carne, que no tiene que ver con el pecado, sino tiene que ver con mi acción. ¿Me entienden? Y eso lo vimos, la semana pasada, lo vimos en Romanos capítulo 4, cuando habla del hermano Abraham. Miren aquí la definición, dice el capítulo 4, verso 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? No según sus acciones pecaminosas. Ahí la carne no es pecado. ¿Qué halló Abraham según la carne? ¿Se acuerdan que hablamos de eso la semana pasada? ¿Qué halló Abraham según la carne? ¿Y a qué se refiere la palabra cuando habla aquí de Abraham? Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, sus obras, esa es la carne. Cuando yo bailo, baila mi carne. Cuando yo hablo, habla mi carne. Cuando yo como, come mi carne. Cuando yo trabajo, trabaja mi carne. Cuando yo adoro al Señor, lo adora mi carne. Cuando yo obedezco al Señor, lo obedece mi carne. Entonces tenemos que entender que siempre la palabra carne no significa pecado. Y hay que definir eso. ¿Por qué? Porque tomamos a Efesios 5, 19 creo que es, 16, donde se habla de los deseos de la carne. Los deseos de la carne, esa actitud pecaminosa, adulterio, fornicación, robo, lascivia, odio, mentira, y ahorita lo vamos a leer, todo lo que es pecado es una obra de la carne, pero esos son los deseos de la carne. Ahora, las obras de la carne, yo las puedo hacer en dos formas. Yo puedo hacer las obras de la carne como pecado, pero también puedo hacer las obras de la carne como justicia. ¿Me están entendiendo? Abraham, las obras de la carne de Abraham fueron en obediencia a Dios, no en pecado. Y entonces dice aquí,
Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra en la carne, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y estamos viendo que todos saben cuál fue la obra de Abraham en la carne para agradar a Dios. No para recibir de Dios nada, sino para agradarle en justicia de obediencia. ¿Quién sabe cuál fue la obra? ¿Cuál fue la obra de Abraham? ¿Nadie? No puede. Entregar a su hijo, ir a sacrificar a su hijo. Eso fue lo que él hizo. Eso fue lo que él hizo y le agradó a Dios su fe, pero la manifestó en su obra. ¿Cómo? Dios le dijo, toma a tu hijo, el único que tiene, y vete al monte que te voy a mostrar y allí tú me lo vas a matar, me lo vas a sacrificar a mí. Y él hizo eso, él fue hasta allí, que no lo sacrificó porque Dios le dijo, no me lo haga, ya he visto que tú me obedeces, es diferente, pero esa es la obra de la carne de Abraham. Ahora, ¿cuál sería la obra de la carne de nosotros los seres humanos ayer y hoy? Ok, hay dos pactos de Dios. Vamos a leerlo en el capítulo Romano 7. No, voy a leerle primero este. Hay dos leyes dadas por Dios a los hombres. Capítulo 3 de Romano. Escuchen bien, hay dos pactos y cada pacto tiene leyes. Lógicamente, no puede haber pacto sin ley. ¿Entienden eso? Porque ¿qué es un pacto? Un acuerdo entre dos personas. Y eso trae un acuerdo y un acuerdo tiene una ley. ¿Entienden? Se establece una ley cuando se hace un acuerdo. En el capítulo 3 de Romano, dice, verso 20, voy a leerlo para entenderlo un poquito más, 23. Vamos al 21. Pero ahora, aparte de la ley, ¿a qué se refiere esa palabra ley? A la ley que Dios dio el Señor en el monte Sinaí a Moisés. Ese fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre a través de leyes para establecer una justicia en la tierra. Dice, y ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La ley traía una justicia, ¿no verdad? Sí. Pero ¿a quién le pertenecía la justicia de la ley? Díganmelo, ustedes lo saben. ¿A quién le pertenecía la justicia de la ley? ¿A quién le pertenece la justicia de la ley en este país? ¿A quién? Al hombre. Porque es el hombre quien tiene que cumplir esa ley para que se haga justicia. Fíjense, la ley se manifestó para que el hombre buscara justicia. Pero ahora, en estos tiempos, a partir de Cristo, dice, se manifestó no la justicia del hombre, miren lo que dice, pero ahora aparte de la ley, para que el hombre encuentre justicia, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué significa que se ha manifestado la justicia de Dios? ¿Quién hizo justicia ahí? ¿El hombre? Dios hizo justicia. ¿Entiendan esto? Dios hizo justicia, no el hombre. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. Quiere decir, la ley hablaba de esta justicia. Perdón. Y por los profetas. Los profetas y la ley hablaron de esta justicia que Dios un día traería a la tierra. Y de eso cuenta el Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios ahora es por medio de la fe en Jesucristo. No la justicia de la ley, sino la justicia de Dios no es por la ley. La justicia de Dios es por la fe en Jesucristo. Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos nosotros hemos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Quiero decirle algo. Antes de Cristo todo hombre pecó. Y después de Cristo todo hombre ha pecado.
Por lo tanto, todo hombre en la ley y después en la gracia han pecado y por tanto todos están destituidos de la gracia de Dios. No hay hombre en la tierra que merezca, y eso lo hablamos la semana pasada, merezca absolutamente nada, nada de parte de Dios. Porque el pecado lo que merece de parte de Dios es justicia y esa justicia es muerte. O castigo, perdón. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Siendo justificado, ahora dice que Él, por cuanto todos han pecado y todos están destituidos de Dios, ahora viene la misericordia. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Gratuitamente. No puedes pagar, no puedes hacer ninguna obra para que tú seas justificado delante de Él. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, para ser justificado tú delante de Dios de tu pecado, el único medio que tú tienes es Jesucristo y yo. No tenemos otra obra de parte de Dios que Él haya hecho ni haya puesto en la tierra para ser justificado. Solamente podemos ser justificados delante de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único. Pero la ley está allí. Se quedó atrás. Y sigue diciendo. A quien Dios puso, esa obra es de Él. Dios lo puso. Esa es su obra. Como propiciación. La palabra propiciación es matar y poner esa sangre para que esa sangre pague la culpa de otro. Propiciar es hacer un acto que quite tu culpa. Y eso se hizo con la muerte de Cristo. Propiciar era donde estaba el propiciatorio, donde estaba la tabla de la ley. Allí se ponía la sangre de los corderos, de los machos cabríos. Allí se hacía la propiciación. Se ponía una sangre por la sangre de otro ser. Y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia de Dios. Su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No los presentes, los pasados. Él perdona nuestro pasado, no nuestro futuro. Aunque el futuro está allí presente, pero es el pecado pasado de la humanidad. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, la justicia de Él, no la mía, a fin de que Él sea el justo por su obra, y no yo. Él es el justo por la obra de Él. Y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora miren lo que dice aquí. Él es el justo, Él es el que justifica y Él que hizo eso. ¿Dónde pues está la jactancia? Es decir, en otras palabras, ¿de qué te jactas? ¿De qué te jactas? ¿Qué hiciste para que te salvaran? ¿Qué hiciste? ¿Tú sabes a quién le está hablando Romano específicamente? A un poco de judíos que habían en Roma. Y a un poco de gentiles también. Y le dice Pablo, ¿de qué te jactas? ¿Qué tú haces para que te salven? Dime, ¿en qué te jactas? ¿Qué tú has hecho para que... ¿Cuál es tu justicia? Dímela, muéstrame tu justicia. ¿En qué te has portado tan bien que tus pasados pecados te los podemos perdonar? ¿Qué has hecho? ¿Cuántos chivos has traído? ¿Cuántos becerros? ¿Cuántos toros? ¿Cuántas veces te has lavado la cara, los pies, las manos? ¿En cuántos ríos te has metido? ¿Cuántas veces te has bañado en qué? Para santificarte. ¿Cómo pudiste santificarte? ¿Cómo fuiste? ¿Con qué pagaste? ¿Qué oro traíste al Señor? ¿Qué universo le traíste? Le dijiste, Señor, mira, aquí te traigo el universo esto para pagar por mi pecado. Dime, ¿qué sangre le vas a traer al Señor para pagar por tu sangre que está impura? ¿De dónde la vas a sacar? ¿Qué cuerpo santo le vas a traer al Señor para decir, mata a ese para que me salves a mí? Dime, ¿de qué te jactas? ¿A cuál universidad fuiste? ¿Qué aprendiste? ¿Cuál de tus padres, tus abuelos, tu antepasado pudo hacer algo por ti? ¿Puedes tener un hijo y entregárselo al Señor y crees que por eso vas a ser salvo? ¿De qué te jactas? Y le dice, queda excluida la jactancia del hombre. Estás hecho tierra, cucaracha pisoteada. Está excluida todo lo que tú me hayas traído a mí. Dice, ¿por cuál ley? Miren lo que dice aquí.
¿por cuál ley? ¿Por cuál ley? ¿De qué te jactas? Dime, ¿cuál es la ley? ¿Por cuál ley es que podemos ser justificados? Y dice, ¿por la de las obras? Cuando habla aquí la ley de las obras, ¿a qué se está refiriendo? ¿A pecado? No puede ser pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y dice, ¿por cuál ley es que tú puedes justificarte delante de Dios? ¿Por la que trajo Moisés? ¿Por todas esas obras que tú puedes venir delante de Dios? A través de los 613 o no sé cuántos mandamientos, tú puedes venir a justificarte delante de Dios por las obras de los sacrificios, por las obras de la luna nueva, por las obras de las fiestas, por las obras de las abluciones, por las obras de portarte bien con un hermano, por las obras de no hacer mal. ¿Es que no has pecado nunca? Tienes 600 y pico de mandamientos. ¿Cuál de ellos no has roto? La ley decía, si rompes un solo mandamiento, incumpliste los 600 y pico que te mandaron a hacer. Porque si humanamente, fíjense, una persona mata a una persona, ¿cuántas leyes tiene el gobierno contra nosotros los que vivimos aquí en este país? Los habitantes, ¿cuántas leyes tiene el gobierno aquí? Y cuando una persona mata a una persona, no le sacan el libro de la ley completo. No tiene que ver con el robo, no tiene que ver con abusar de un niño, no tiene que ver con robarle al gobierno, no tiene que ver con entrar drogas, no tiene que ver con robarle, no tiene que ver con nada de eso. Solamente mataste a una persona y esa, rompiste ya la ley, va para adentro. Entonces, en el caso de Dios es diferente. Si rompe una sola ley, ya la ley está sobre ti. Ya eres culpable de todo el libro de la ley. Y entonces dice, ¿por cuál ley es que nosotros somos justificados? Dice, por la ley de las obras. ¿Cuál es la ley de las obras? La ley de las obras era todo lo que Dios mandó hacer en el Antiguo Testamento, que la gente iban y con su cuerpo, con su carne, la ley de las obras de la carne, iban y hacían todo eso. Mataban el chivo, mataban el toro, hacían las abluciones, traían la paloma, y todo lo que Dios mandó, eso lo hacía la carne, porque su cuerpo era quien hacía eso. Y entonces dice aquí, ¿por cuál ley? Y aquí pone dos leyes. ¿Por la de las obras? Dice, no, por esas leyes no hay nadie que se justifique delante de Dios. Dice, sino por la ley de la fe. Y aquí pone dos leyes. La ley de las obras, que estaba de acuerdo a la ley, y la ley de la fe, que está de acuerdo ¿a quién? Al Espíritu. El que vive en el Espíritu y el que vive en las obras. Entonces, hay dos maneras, como dice aquí más adelante, lo vamos a leer aquí, en el capítulo 7, verso 4, dice, no, verso 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen o ley. Régimen es algo establecido, una ley establecido. El régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, que la letra es la ley. Entonces, hay dos leyes, dos regímenes establecidos, hay dos maneras de obrar, hay dos maneras de hacer obras de la carne. La primera manera de hacer obras de la carne era por medio de la ley de Moisés, o la ley dada en el monte Sinaí para los hombres. La segunda ley establecida ahora por Dios como justicia de Él, y que Él fue quien la hizo y no el hombre, es la ley a través de la fe en su Hijo que Él puso en un cuerpo para morir por nuestros pecados y resucitándolo de los muertos nos justifica a nosotros. Esa ley también lleva obra de la carne. ¿Por qué? Porque ahora yo sirvo a Cristo con mi cuerpo. Y también es una obra de la carne. Pero la diferencia está en que esa es la obra que el Espíritu Santo manda hoy en día a través de la muerte de Cristo. Y la otra era la que mandaba al Señor
a través de la muerte de los animales, y es una gran diferencia. Son dos leyes, son dos obras. Una es de la letra, otra es del espíritu. Ahora, la ley del espíritu está dada por la fe. La ley de las obras está dada por la letra, que es lo que dice Pablo. ¿Por qué debemos de saber esto, hermano? Porque a veces confundimos la palabra carne como siempre pecado y llamamos obra de la carne a siempre pecado, y no es la verdad. Cuando usted alaba a Dios ahí, usted lo está haciendo con la carne, pero en función del espíritu. Cuando usted obedece hoy a Jesús, usted lo está haciendo con la carne, pero en función del espíritu que usted tiene. Cuando usted hace cualquier cosa en el nombre de Jesús, usted lo está haciendo en la fe de Jesús, que Él lo mandó a hacer. Eso es fe. Lo que Él dice, usted lo cumple, eso es fe. Por eso la Biblia dice en Romanos 10, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Había una fe en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿cómo el hombre era salvo en el Antiguo Testamento? La Biblia dice que por cumplir la ley, el hombre era salvo, pero no podían cumplir la ley. Por eso es que la ley fue incapaz de salvarnos. Y por eso Dios dijo, le daré otra ley, le daré un nuevo pacto. Porque este pacto no me sirve para salvarlos a ustedes, aunque la función de la ley era salvarlos a ustedes, aparte de que tenía muchas funciones. Pero la función principal de la ley es que usted sea salvo. Igualmente, la función de la fe, de la gracia, es salvarnos a nosotros. Aunque en la ley muchos se perdieron, también en la gracia muchos se van a perder. Escuchen bien, creyentes en Cristo se van a perder, porque están viviendo en la ley y en las obras de su carne y no en la fe. ¿Dónde podemos encontrar eso? Vamos a verlo aquí en Gálatas, vamos a verlo aquí en Gálatas, después de Efesios. No, antes de Efesios, perdón. Capítulo 5, capítulo 4, 3. Dice, 3.1. Gálatas 3.1. Dice, oh Gálatas insensatos. ¿Qué significa la palabra insensato? Tonto. Ok, insensato medio tonto. Vamos a decirlo en español cubano. Insensato es una persona que sabe lo que tiene, se le ha dado algo correcto y toma el camino incorrecto. Es una insensatez. Vamos a poner aquí. Sube un poquito la temperatura ahí, hermano, por favor. Póngalo. ¿Cómo está, hermano? Está 70. Ponla 72. Mira, ¿qué insensatez? Te ponen un plato delante. Aquí casi todos son cubanos, la mayoría, aquí hay uno que está, hay uno solo aquí infiltrado. Ustedes son cubanos ¿ustedes son cubanos? ¿Usted? De su familia, cubano. Hay dos infiltrados aquí, venezolanos. Todos son cubanos. Nos gusta el puerco, ¿no, verdad? Nos ponen un manjar de puerco con frijoles, con un congrí y yuca, y un plátano frito, unos tostones y una ensalada. Nosotros somos felices. Plato cubano. O ustedes tienen, creo que es ¿cómo es? Ellos le llaman, ajá, que le gusta mucho a ustedes, la arepa, ok. Entonces, al lado de allí, hermano, yo vengo y te pongo un plato de cucaracha cocinada. Es insensato que un cubano se va a querer comer las cucarachas. Porque para el cubano, lo sensato es ese plato que estoy diciendo. Es insensatez venir aquí cuando tengo esto. Se lo puse dura, ¿eh? Eso es insensatez. Saber lo correcto. Es insensatez llevarme una roja cuando veo un 18 ruedas que viene a 80 millas por hora.
Es insensatez. sé que no me lo puedo y me tiro. Es insensatez. Eso es insensatez. Ir contra tu propia vida es insensatez. La ruleta rusa. ¡Pum! Insensatez. ¿Entienden? Es insensatez, sabiendo que hay un Dios, no respetarlo. Es insensatez, sabiendo que el pecado me lleva a la muerte, ir al pecado. Es insensatez. Sabiendo que si hago esto, la policía me puede coger preso, hacerlo. Es insensatez. Eso es lo que es ser insensato. Por eso Pablo dice aquí, el Espíritu Santo dice, oh, Gálatas insensatos. Miren lo que dice, ¿quién os fascinó o quién los embrujó o quién le comió la cabeza para no obedecer a la verdad? Insensato. Conoces la verdad y no la obedeces. Eso es insensatez. Si tú conoces la verdad y no la obedeces, eres un insensato. Y le dice a los Gálatas, Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó a ustedes? ¿Quién los engañó? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hermano, ya se hizo el sacrificio por tu pecado para que tú seas libre de pecado y Dios no te acuse. ¿Cómo es posible que si a ti se te ha presentado esto, ya tú has visto esto, ya tú sabes esto, ya tú conoces esto, ya tienes el perdón de tu pecado, ya tienes la verdad, ya la conoces, Gálata insensato, y yo se lo digo hoy al mundo insensato, dice, esto solo quiero saber de ustedes, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Le dice, oye, ven acá, la experiencia de usted haber recibido el Espíritu Santo, ¿la recibieron por haber ustedes creído en Jesús o por ir a hacer sacrificio al sabbat, a la luna nueva, a hacer la fiesta, a hacer esto, a hacer aquello? Dígame, ¿cuál fue la forma que su Dios, su Creador, usó para darle a ustedes el Espíritu Santo? Díganmelo, Gálatas. ¿Saben por qué predico esto? Porque hay una cantidad hoy, tristemente, de judíos que están engañando a una cantidad de cristianos con mentiras. Y quiero llevar esto a que lo vean muchas personas. Dios permita. Danielito, no es hora de llamarme. Insensatez. ¿Recibiste el Espíritu Santo por oír con fe o por irte a hacer las obras de Moisés que él mandó? ¿Cuál fue la manera? Le dice a los Gálatas, y hoy lo digo para que todo aquel que escuche esta prédica conozca lo que dice aquí la palabra. Dice, tan necios sois. ¿Saben lo que es un necio, no? Un necio y un insensato es muy parecido. El necio es aquel que tiene una pared al frente, es de cemento, su frente es de hueso y carne y quiere tumbar la pared con la cabeza. Eso es una necedad completa. Seguramente que la que se va a romper la cabeza y no va a poder romper la pared al final. Seguro. Si la pared es de cemento fuerte, no la vas a... Eso es necedad. En otras palabras, ¿cómo vas a ir contra la verdad? Eso es ser necio. Necios. Tan necio eres, le dice, habiendo comenzado por el Espíritu, por la ley del Espíritu, habiendo comenzado por la justicia de Dios, habiendo recibido ese Espíritu por fe solamente, creyendo en el sacrificio que Dios hizo, en la obra que Dios hizo y no en la tuya. Pero hoy el hombre tiene un grave problema. Que al hombre le encanta querer justificarse delante de Dios cuando no tiene cómo justificarse. Porque a nosotros nos encanta decir que somos buenos. A nosotros nos encanta decirle al Señor, yo me porto bien. Cuando eres un trapo de inmundicia, eres pecaminoso, eres pecado.
tú tienes una carne maldita. Pero decimos somos buenos. Entonces, como tenemos esa maldad interna tan grande, siempre queremos justificarnos, buscando algo para decir, Señor, aquí estoy, yo te agrado. Somos necios. Es muy, pero muy popular en la raza humana la autojustificación. Y Pablo le dice, necios, habéis comenzado por el Espíritu, habéis comenzado por una fe, por una misericordia que no te mereces, llevaste al Espíritu Santo porque te lo regalaron, y ahora, dice, ahora vais a acabar por la carne. La carne ahí no era, hermano, el pecado. ¿Sabe qué es lo que era la carne ahí? Ellos querían ahora circuncidarse. Si la gente que se circuncidaron nunca pudieron agradar a Dios, ¿por qué ahora tú quieres circuncidarte cuando tú eres un gentil, Gálata? Si a los judíos no les resolvió el problema eso, ¿cómo a ti te lo va a resolver? Por engaño de personas, que hoy está sucediendo y está creciendo tremendamente esto. Están quitándole la fe para llevar a la gente a hacer obras de la ley que fueron muertas y siguen siendo muertas y no resuelven ningún problema. Por doctrinas falsas y engaños de hombres de mente corrupta que no conocen la verdad. Y yo no quiero que ustedes caigan en eso. Porque en el internet hay muchos, en la televisión hay ya y en la radio hay bastante. Y hablando de sabiduría a través de un libro que lo hicieron los hombres, que se llama el Talmud, como si esa gente fueran profetas o conocieran la verdad. ¿Qué es Talmud ni qué 8 cuartos de gente sabia? Aquí no hay sabio. La Biblia dice en Romanos que la sabiduría del hombre es necedad. Dios enloqueció la sabiduría de los sabios. Entonces aquí no hay ningún sabio. Lo que está escrito como los profetas no viene de ningún sabio. Viene de una interpretación tampoco. Viene de una iluminación de Dios, porque a Él le agradó coger un hombre y decirle esto es así, 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 así. Pero nada de que yo soy sabio. Si tengo alguna verdad no es porque la tengo, es porque me la dieron. Así que no me pertenece. ¿Están entendiendo, hermano? Entonces está habiendo un movimiento para sacar a los verdaderos creyentes de la fe. Y hay que tener cuidado, porque se la ponen, hermano, en blanco y negro y tú te lo crees que está en blanco y negro y está en marrón. Mira lo que le dice Pablo a los Gálatas. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano lo que padecieron ustedes al creer en Jesucristo. Entonces todo lo que tú hiciste y todo lo que te pasó fue en vano. Entonces vamos a buscar otra religión para resolver el problema. ¿Qué pues? ¿Qué os suministra el Espíritu? Y hacéis maravilla. Perdón, que aquel pues que os suministra el Espíritu, aquel que te da el Espíritu, y hace maravilla entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír con fe? ¿Lo hace por las obras de la ley? No, yo voy a ir a cumplir con el sabbat, yo voy a ir a cumplir con la luna nueva, yo voy a ir a cumplir con esta fiesta, yo voy a ir a hacer esto, aquello. A través de eso Dios te va a bendecir. Esa es la obra de Dios, esa es tu obra. Esa es la obra tuya que tú debes. Ahora, si tú quieres seguir viviendo por la obra de la ley, vive. Ahora, Dios juzgará tu obra. ¿Le creíste a lo que Él hizo o le quieres creer a lo que tú tienes que hacer para? Dios nos ha dado una bendición tan grande que es la fe, hermano. Y hay hombres que quieren seguir en la ley, cuando la ley nos hace malditos. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabéis pues, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. No los que son de la carne, como dice aquí.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Somos bendecidos porque él creyó y Dios hizo un pacto con ese hombre y a nosotros nos tocó ese pacto. ¿Cuál fue el pacto? Que a través de su simiente sería bendita toda la raza humana. ¿Y cuál es la simiente? Jesucristo. Ahí está un poco más adelante si quieren leer. Y por medio de esa obra que Dios hizo es que nosotros somos salvos. Ahora, le dije que hay dos tipos de obra. Dos ideas o dos maneras de hablar de la carne. Y yo quiero volver a Romanos capítulo 8, porque aquí dice, en el verso 8, estábamos leyendo capítulo 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y yo no quiero andar con la carne, porque yo no, ¿qué es lo que es allí andar con la carne? Haciendo las obras de la ley. Eso a mí no me resuelve el problema. Aunque para ti sea muy bonito, aunque te digan lo que te digan, Dios dice, si andas en la carne, no me agradas. Si andas en el Espíritu, sí me agradas. Porque, ¿qué dice Hebreo? Sin fe es imposible agradar a Dios, no sin obras. Sin fe, solo sin fe. La fe es lo único que nos hace agradar a Dios. ¿Y cuál es nuestra fe? Que Él puso a su Hijo, lo llevó a ese Calvario, derramó esa sangre, hizo que ese cuerpo lo maltrataran, permitió llevarlo al infierno, que Satanás lo tuviera allí 3 días y 3 noches, como Él dijo, que le hicieran un juicio para ver si tenía pecado, y entonces cuando no se encontró pecado, la muerte fue vencida por el poder de ese hombre que se levantó entre los muertos. Esa es la fe. Y esa es la que nos da a nosotros la victoria. Ahora, mucha gente dirá, pero entonces no hay que pecar. Espérate un momento. ¿En el Antiguo Testamento los hombres pecaban? Sí, todos pecaban. ¿Cómo trataban de resolver su problema del pecado? Por medio de las obras de la ley. Pero le era insuficiente a la ley salvarlo, porque la ley no salva a un pecador. Por eso había que cambiar. Pero ¿qué pasó cuando se hizo el nuevo pacto? Nosotros también pecamos igualito que lo del primer mandamiento del Antiguo Testamento, antes de Cristo. Pecamos. Ahora, nosotros ya no usamos la ley para resolver el problema de nuestro pecado. ¿Qué usamos? La ley de la fe. Es diferente. Pecamos, pero tenemos 2 diferentes leyes. La ley y la gracia. Esta ley no me salva. Esta sí me salva. Y hablando, siguiendo esta idea, dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estás en Cristo, no te culpa el Señor de pecado. Ahora, quiero decirle algo. ¿Por eso tengo que dejar de pecar? Sí. En el Antiguo Testamento la ley decía, sé santo, porque yo soy santo. En el Nuevo Testamento la ley dice, sé santo, porque yo soy santo. Eso no quita. Ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento quitan la función de que nosotros nos santifiquemos. Sin santidad nadie verá al Padre, ni en el Antiguo ni en el Nuevo. Nadie sin respeto a Dios va a ver a Dios. Entonces la gente a veces confunde las obras de la carne con los deseos de la carne. Y empiezan a pensar, bueno, entonces ya yo estoy en la gracia, yo puedo hacer lo que me da la gana. No, eso no te está quitando el derecho y la autoridad que Dios tiene y ha dado de que tú tienes que santificar tu vida y vivir en santidad. Ni lo hacía la ley, ni lo hace la gracia. Los dos mandan el mismo mandamiento, santifíquense. En los dos sistemas,
La santificación es una ordenanza. Entonces cuando uno le habla de obra de la carne, ya van al pecado. No, yo no estoy hablando del pecado. El pecado se trata con la misma forma. Santificación. En una con la ley y en la otra con la gracia. Pero el fin es la santificación. ¿Qué significa? Dejar de pecar. Apartarte del pecado. Lo que Dios dice malo, tú tienes que decir malo. Lo que Dios dice bueno, tú tienes que decir bueno. Y a lo que Dios dice malo, no lo haga. Y a lo que Dios dice bueno, sí lo haga. Eso es santificación sencilla. Sencillita. Mientras tú hagas eso bajo la ley o bajo la gracia, tú estás santificándote. Solo que en la ley no podían ir al cielo. Con la gracia sí iban al cielo. Dice Romanos 8 entonces. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la ley de la fe. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La verdadera ley que nos libra del pecado y de la muerte, hermano, es la ley del Espíritu en Cristo Jesús. Porque lo que era imposible para la ley, era imposible, dice la Biblia, y aquí vengan con el hebreo, con el chino, con el arameo, con lo que quiera, aquí dice en español, en chino, en arameo, lo que quieran, dice que era imposible para la ley, y la ley de Moisés, no la ley de nadie más. Para la ley, porque no había otra ley que te buscara la salvación. Por cuanto era débil por la carne, y aquí la palabra carne sí no tiene que ver con obras de la ley, sino aquí la palabra carne tiene que ver con la condición de nosotros, de que somos pecadores. Eso es los deseos de la carne, los deseos pecaminosos. ¿Cuál era? Que cuando tú pecabas morías y la ley no te podía sacar de allí. Porque cuando tú pecas, y aquí no hay un chino que no peque, ni un cubano, ni un argentino. Todos pecan. Entonces, por esa debilidad que tú tienes en tu carne, es decir, los deseos de tu carne que te llevan al adulterio, te llevan a la fornicación, te llevan al robo, te llevan a la mentira, te llevan al odio, te llevan a la maldad. Todo eso, esa palabra carne ahí sí tiene que ver con los deseos de la carne, no con las obras que tú hacías para santificarte. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, la causa aquí es el pecado que nos mata, condenó al pecado en la carne. Ahora, ¿en qué es la palabra carne, esa segunda palabra carne? Jesús vino en forma de carne, pero no decía pecado. ¿A qué se refería? A cuerpo. Esta forma física que nosotros tenemos, con esta sustancia que nosotros tenemos, hecha de tierra. Ahora, la tercera palabra ahí dice que mató, condenó al pecado en la carne. Cuando habla ahí de carne, ¿a qué se está refiriendo? A que en este cuerpo de carne, lo mismo, Él mató el pecado. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Jesús nunca pecó. Y Satanás mató a un inocente. Y ahí fue donde vino la victoria, para que nosotros tengamos la victoria. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué decía la ley? La paga del pecado es muerte. Eso decía la ley. Pero aquel que no haya cometido pecado, la ley no lo puede tocar. Y la ley tocó a Jesús. Perdón, y la muerte tocó a Jesús. No le pertenecía. Se cumplió la ley allí. Y entonces dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y a qué se está refiriendo? ¿A que tú andas conforme al pecado? Aquí no hay uno que no haga pecado. Por lo tanto, esa palabra carne ahí no es que tú haces pecado o dejas de hacer pecado. Todos nosotros cometemos pecado, pero estamos buscando de no cometer pecado. Y yo no ando de acuerdo al pecado. La palabra carne ahí es que yo no ando de acuerdo a la ley de Moisés. Yo no ando buscando de resolver el problema de mi pecado con la ley. Yo ando resolviendo el problema de mi pecado con el Espíritu, con la fe, con la gracia de Dios, con la justicia que Él trajo para ti y para mí. Entonces, tú puedes andar con el antiguo programa que Dios dio o con el nuevo programa que Dios dio. Entonces, por eso dice que no andamos según la carne, no buscamos de resolver los problemas según los mandamientos del Antiguo Testamento que buscaba el hombre de resolver los problemas de su pecado por allí. Por eso viene hablando del pecado. Y dice,
para que la justicia de la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. No ando conforme a la carne. Yo no busco justificarme con las obras de la ley, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿En qué piensa la gente de la carne? Esos son los que se guían por la ley. Piensan en las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque la ley tiene que ver con las obras de nosotros, lo que hace mi cuerpo. Pero la fe no tiene que ver con mi cuerpo. Por eso Abraham dice que le fue contada por justicia su fe y no su obra. Y a nosotros también se nos cuenta por justicia nuestra fe y no nuestras obras. Nuestras obras no nos justifican, sino que acentúan, hermano, nuestra fe. Muestra que tenemos esa fe, porque la fe no se puede ver, y el único que conoce la fe de cada uno de ustedes es Dios. Porque la fe está en el corazón de ustedes y mío. Y la única manera de yo manifestar que yo tengo fe es que mi cuerpo lo manifieste, pero primero tengo fe y después hago. Eso fue lo que hizo Abraham. Por eso que a Abraham se le dice, ¿ustedes creen que Abraham fue justificado porque fue a llevar al muchacho a la muerte? No, para con Dios no había justificación por eso, porque la obra de él solamente, lo único que hacía era un cumplimiento y no resolvía el problema de su muerte. Pero la fe que él tuvo, lo que lo llevó a él a hacer eso fue la fe que él tuvo. Él le creyó a Dios. Y nosotros estamos en el mismo principio. Le creemos a Dios. Y como le creemos a Dios, entonces obedecemos lo que Él nos manda a hacer. Pero primero tienes que creerle a Dios. Y después verás la victoria. Por eso es que Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Entonces, hermano, dime, todos tus problemas, todas tus necesidades, ¿lo vas a resolver con qué? ¿Como los Gálatas? ¿Vas a hacer algo para que Dios te dé la bendición? No, lo que necesitas es creerle. Lo que necesitas es esto, fe. Todo le es posible a aquel que creó el universo. Si Él creó el universo, ¿qué le es imposible hacer a Él? A veces se nos va eso de la cabeza. Si Él creó todas las cosas que tú hoy conoces y las que no conoces, ¿cuál es el problema para Él? Si Él es el que las creó. Él las hizo. ¿Cuál es el problema para Él volverla a hacer? ¿Tiene alguna falta de materia prima? ¿Tiene alguna falta de técnica? ¿Alguna falta de experiencia? Aquel que lo creó todo, pero no creemos. Y como no creemos, no conseguimos las cosas que Él ha dicho que Él quiere darnos. Porque Él dijo, al que cree, todo le es posible. Y el que cree, tiene el conocimiento de lo que Él es capaz de hacer por él. Dice aquí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Y si yo pienso en las cosas de la carne, es que yo tengo una información, primero, para yo actuar en mi carne. ¿Cuál fue la primera información? La ley. Haz esto, haz aquello, haz lo otro. Y entonces tú haces todo lo que te dice la ley. Ahora dice, pero miren lo que dice. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. En los dos casos se piensa. Porque en los dos casos tú tienes que obrar. En el primer caso tú piensas en la ley, lo que manda la ley, y vas y lo haces. En el segundo caso tú piensas lo que dice la fe y tú vas y lo haces. Piensas y actúa, piensas y actúa. Son dos regímenes. Fue lo que leímos ahorita en el capítulo 3 de Romanos. Hay dos regímenes. Uno, la ley, y otro, la gracia. Hay dos leyes, la ley y la fe. Hay dos sistemas, la ley y la gracia. ¿Con cuál te quieres quedar? Dice, pero el ocuparse de la carne es muerte. Después que piensas en la ley, te ocupa con tu carne de esa ley, de hacer eso. Más, dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparme, me ocupo. ¿Con qué me ocupo? Me ocupo con mi mente y me ocupo con mi cuerpo.
Me ocupo de la ley con mi mente y me ocupo con mi cuerpo. Me ocupo de la fe con mi mente y me ocupo de mi cuerpo. Es lo mismo, pero son dos sistemas diferentes. Pero las acciones es la misma. Entonces, dice después que el que se ocupa de la carne te lleva a la muerte. El que se ocupa de la ley va a la muerte. Quiera o no quiera, va a la muerte. Eso no te resuelve nada. Pero si te ocupas del Espíritu, vas a la vida y a la paz. Entonces, si buscas a Cristo, si conoces a Cristo, si vives en Cristo, si obedeces a Cristo, vas a tener vida eterna. ¿Por dónde recibes el Espíritu Santo? La promesa que Dios le dio a Abraham para que se la dieran al mundo. Por medio de la fe. No hay otra forma. Dice, por cuanto la mente carnal, piensas en la mente carnal, la gente piensa que, ay, se ocupan de pecado, se ocupan de la fornicación, no, de la borrachera, no. La mente carnal es una mente legalizada en la ley. La mente carnal es enemistad contra Dios. Pero ¿cómo si Dios dio la ley? ¿Cómo va a ser una enemistad? Lógico, porque la ley nunca resolvía el problema de tu muerte, mijo. Y la ley no podía, pero si Dios la dio, lógicamente que Dios la dio, pero Dios te la dio hasta que viniera nuestro Señor Jesucristo, dice Gálatas. Él la dio, tú la necesitabas, yo la necesitaba, el mundo necesitaba esa ley, pero esa ley no resolvía el problema. Y la mente carnal es la mente que sigue en esa ley y no resuelve nada. Dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Ahora, ¿cuál es la ley de Dios? La ley de Dios es la fe. Y la ley de Moisés no se sujeta a la fe. Porque ¿qué dice la Escritura? Si haces esto, vivirás. ¿Y qué dice la fe? Si crees, vivirás. Y la ley de la letra no se sujeta a la ley de Dios que está establecida hoy en día, que es la ley de la fe. Dice después, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay gente que quiere vivir en la ley. Bueno, vívela, pero sepa que si tú vives en la ley y tú estás cumpliendo mandamientos del Antiguo Testamento, tú no agradas a Dios. Pero si tú cumples la fe, sí agradas a Dios. Ahora, si quieres mezclar el Antiguo con el Nuevo, ese es tu problema. Le pasó a los Gálatas y el Espíritu Santo le dijo, insensatos, necios. Empiezan por la verdad y se van otra vez a la mentira, al engaño. Eso no resuelve nada. Dice, nosotros no vivimos según la carne, y ahí la palabra carne es ley, es obra de la ley, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Entonces, si tú tienes el Espíritu de Dios y tú te dejas gobernar por el Espíritu Santo, tú vas a vivir por fe. Vas a vivir bajo la ley divina de Dios que agrada a Él. Y que aunque tú me digas, yo soy un pecador, fíjense, el santo de los santos, antes de la muerte de Jesús, cometía pecado. Por ejemplo, Juan el Bautista fue el mayor de los profetas, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y dijo, Él es el menor, Él es menor que el menor de los hijos de Dios en el reino de los cielos, uno de nosotros. Aquel que tenga el Espíritu Santo es mayor que cualquier profeta. Y era el santo, lo único que comía era miel y saltamonte, grillo. Y ese hombre ni se casó, ni, bueno, no se le conoce adulterio, fornicación, no se le, lo único que, el santísimo era, perdón padre, la palabra santísimo es para ti. Era santo, pero cometía pecado. Nosotros somos santos, pero cometemos pecado. Pero ¿cómo tú eres santo y vives en la casa? Yo soy santo y Él me hizo santo, Él me santificó, Él me perdonó y eso me hace santo. Y tengo errores, pero Él me justifica, no me justifico yo. Si yo me justificara y dijera, yo no cometo ningún pecado. Por eso 1 Juan dice, ¿quién dice que no comete pecado? Es un mentiroso, hace a Dios mentiroso. Yo cometo pecado, pero mi justificación no viene de lo que yo hago, sino de lo que Él hizo por mí. Y por eso puedo descansar en su salvación y no en mi salvación. La ley es mi salvación. La gracia es la salvación de Él a mí. Él me salvó, Él me justificó, Él me purificó, Él me glorificó, Él me santificó. Él, su obra hizo eso en mi vida.
Ahora, por eso voy a ser un descarado y querer pecar. No, hermano. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento puede ser un descarado. El descarado dice que se murió él mismo. ¿Sí? Entonces estamos viendo que el que vive por el Espíritu agrada a Dios, pero el que vive por la carne no. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La importancia del Espíritu Santo en mí, en usted. Él es el que te va a levantar de entre los muertos. Si lo tiene, eres de Cristo. Si no lo tiene, no eres de Cristo. Si no lo tiene, dice, no te va a levantar de entre los muertos. Pero si lo tiene, dice, así como levantó a Jesús, así te levantará a ti. Y la única manera de yo conseguir el Espíritu Santo es por medio de la fe. Está escrito, cree en el Señor Jesucristo, bautízate en agua y recibirás el don del Espíritu Santo. Esa es la obra de Dios por mi vida. Ahora, yo tengo que hacer una obra. ¿Cuál es la obra mía? Escuchen bien, creer. Segundo, bautizarme en agua. Y tercero, recibir el Espíritu Santo. Esa es mi parte. Ya no tengo que hacer más nada del Antiguo Testamento. Ahora tengo que guiarme por la ley del Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la creencia? Que Él murió por mi pecado. Y que fue levantado de entre los muertos. Eso es lo que yo tengo que creer. Segundo, que me bautice en agua como Él me dice. Y tercero, recibir el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué dice la palabra? Entonces eres un hijo de Dios. Entonces tendrás el sello para cuando Él te llame, levantarte como su hijo. Esa es su ley, ese es su mandamiento, esa fue su obra y yo debo de cumplirla. ¿Cuál es la cuarta parte? Instruirme en las Escrituras, en su palabra, conociendo que esto es inspirado por Él, enviado directamente por Él y solamente por Él, y que lo que dice aquí es la verdad, y decirle, Señor, que esta verdad me sea iluminada, y quiero entenderla y no quiero fallar. Enséñamela. Yo tengo ahora una obra que hacer. ¿Cuál es? Dedicarme al conocimiento de esto y hacer lo que dice aquí. Dedicarme al conocimiento de esto y hacer lo que dice aquí como Él lo dice. Como Él lo dice, no como yo considero, sino como tú lo dices. Enséñame lo que tú quieres que yo haga o no deje de hacer de lo que tú dices aquí. Lo que tú hoy dices y mañana dices y pasado dices, yo quiero saberlo. Entonces, a veces hay muchas incógnitas que tenemos que cuidarnos, hermanos, porque miren, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, dijo el Señor, por la fuerza. Y una manera de arrebatar el reino de los cielos es que no te roben la fe, que no te roben la verdad, que Satanás no te engañe con sus mentiras. Dios dijo una cosa hoy, si mañana Dios la quita, hay que entender que Él la pone y Él la quita. Él dice, yo abro puertas y cierro puertas. Y si Él abrió una puerta para tu vida y lo obedeciste y lo escuchaste, hoy es el día de salvación. Hoy llega la palabra a tu vida, recíbela, obedécela. Mañana llega otra palabra a tu vida, entiéndela, pero tienes que entender que tiene que ser la palabra de Dios y no la palabra de un hombre. Porque muchos dicen que ellos no se guían por hombre, pero los enseñan hombres. Y yo se lo he dicho, lo que yo estoy diciendo aquí, compruébelo, analícelo. Ay, Jesús, se me cayó la Biblia. Analícelo bien, estúdielo, no se deje llevar por conocimientos humanos sin ver si es verdad que es divino el conocimiento. Cójalo, mastíquelo, analícelo, órelo. Pídele al Señor, tú dijiste que tú vendrías como profesor, como maestro para mi vida. Enséñame tú, Señor, la verdad. No permita que yo tenga una mentira delante de mí, porque la mentira solamente es maldad de parte de Satanás para mi vida. Ya le he mostrado, miren, le trabajé con las obras de la carne, hablé de eso. Las leyes, las dos leyes que hay. Hablamos
de los dos pactos. Hablamos de cada pacto con sus leyes. Y lo que Dios dice de cada pacto y cómo usted consigue la justificación y cómo usted consigue las bendiciones. Si las personas quieren inventar otra cosa, hermano, yo no sé cómo la van a inventar, pero se la buscan. Se la buscan para inventar mentiras y confusiones. Y eso está muy claro en la palabra de Dios. En Hebreo habla bien claramente, el primer pacto fue abolido. No resolvía el problema, aquí lo acabamos de leer. Por causa de nuestro pecado, la ley no nos resolvía el problema. Quiero que ustedes, yo sé que ustedes escuchan radio, yo sé que ustedes escuchan internet, y yo quiero que ustedes tengan cuidado y escuchen bien, y acuérdense que ustedes tienen que ser sabios para discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Hay muchas más cosas que podemos seguir estudiando sobre esto, pero ya hoy creo que es suficiente. Porque llegamos tarde, ya son las 5 y pico. Ya son casi las 6. Imagínense. Perdónenme si me extendí, pero tenía que darle un poco de este alimento. Las obras de la carne hemos estudiado. No toda obra de carne es pecado. Obra de la carne también es acciones de nuestra carne, en justicia o en injusticia, pero son obras de nuestra carne. Y ahí tenemos como ejemplo a Abraham, bien clarito, las obras de su carne. Y en Romanos están las obras de la carne, y en Gálatas están las obras de la carne, las buenas y las malas. Entonces no siempre que veamos obras de la carne tengamos el concepto de que son pecados. Tenemos que ver lo que está explicando el Señor. Porque el lenguaje tiene ese problema, que a veces se usan palabras que son significativas y no son directas. Y hay que entender a qué se refiere esa palabra en ciertos lugares. Y a veces cogemos una palabra de otro lugar y la metemos en un lugar donde la palabra no está diciendo eso. Entonces, hemos de estudiar con sabiduría esa parte.